Recuerden poner los vínculos de las grabaciones en el foro. Foro 3, pues vamos a tener bastantes grabaciones. Bueno, listo. Entonces, estamos aquí ya empezando, pues, concluyendo la sesión 3, la unidad 3C, ¿cierto? En donde estamos hablando básicamente de fuerzas sobre superficies hidrostáticas y todo el cuento de flotabilidad, ¿no? Realmente ya habíamos visto parte de ese tema. Aquí lo que fuimos fue como ir consolidando algunos conceptos que teníamos, ¿no? Cómo es la diferencia de la fuerza hidrostática sobre una superficie horizontal, sobre las superficies verticales, ¿cierto? Y sobre superficies inclinadas que veíamos más adelante, ¿no? Conclusiones rápidas. Lo que nosotros terminamos haciendo es, oiga, yo cómo calculo la fuerza resultante que ese esfuerzo de presión me genera sobre esa superficie, ¿cierto? Eso es una de las cosas que hacemos, encontrar la magnitud de la fuerza, ¿verdad? Y lo otro que encontramos es la localización de la fuerza, que vamos a ir a estar ubicados en lo que nosotros llamamos un centro de presión, ¿cierto? De todo ese área en la que realmente el fluido tiene influencia, ¿sí? Pues en qué punto vamos a poner la concentración de esa fuerza, porque ya sabemos que dependiendo de dónde esté ubicada esa fuerza, básicamente el diseño estructural de lo que lo contiene va a depender. ¿Listos? Entonces, ese centro de presión, el lío es que no siempre corresponde con el centro geométrico o el centroide, ¿verdad? Entonces, lo que estábamos mirando o lo que terminamos mirando acá en este desarrollo es que básicamente como el centro de presión no es el mismo centro, no necesariamente es el mismo centroide, puede llegar a serlo, ¿sí? O puede estar alineado en alguno de los ejes, pues realmente tenemos que conocer en dónde está ubicado, ¿no? En general, toda esta disposición que hicimos se termina dando en la aplicación de unas fórmulas que realmente son bastante, digamos que entre comillas sencillas, porque nosotros decimos, bueno, si yo voy a encontrar, si yo voy a encontrar el XR, que es básicamente en dónde estoy ubicado en X, ¿cierto? Esta distancia en XR sería este puntico desde mi eje de referencia hasta donde está ubicado mi centro de presión, ¿cierto? Ese sería mi XR en el sentido del eje X, ¿no? Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero este es el eje X. Aquí tendría pues nuestro eje Y y aquí tendríamos esa distancia, ¿no? Esa distancia es una de las que necesitamos y la otra distancia que necesitamos desde la superficie, pero en el plano inclinado, pues va a ser el YR, que es el Y resultante hasta el centro precisamente de presión que nosotros tenemos acá, que no necesariamente coincide con el centro, con el centroide geométrico de la figura, ¿no? Lo que pasa es que nosotros podemos utilizar un instrumento que ya hemos visto en otras materias, ¿cierto? Que son los momentos de inercia, que dependen de quién, dependen de la geometría, del área transversal precisamente que estamos nosotros aquí considerando, ¿no? Dependiendo de la geometría de esa área, pues nosotros vamos a tener unos momentos de inercia y con esos momentos de inercia básicamente vamos a poder calcular en dónde va a ubicarse la, la fuerza. Entonces, el momento de inercia y hay otro detallito, ¿no? Otro detallito es si está descentrado, si está movido, ¿a partir de quién está movido? Pues está movido a partir del centroide geométrico de la figura, ¿no? Entonces, quitamos esto aquí un momentico. Y entonces ese desplazamiento en X y en Y es el otro que nos interesa. Entonces, si nos interesa el desplazamiento y queremos saber ese XR y ese YR, pues vamos a partir precisamente del YC, del Y del centroide y el X del centroide, ¿no? Que también los podríamos ubicar. eh, eh, Ese es un poco más fácil de ubicar porque es precisamente el centro geométrico, ¿no? El centroide es nuestro centro geométrico y pues ya, como lo dice la palabra, ¿no? Por geometría nosotros lo podemos ubicar. Entonces, lo más fácil, lo más sencillo para esto, decíamos, pues es un ejemplo y el ejemplo que traíamos nosotros acá era el de una compuerta de sección circular, precisamente en donde podemos fácilmente saber que el centroide o el centro geométrico del círculo,
Pues el centro del círculo, ¿cierto? Es el punto completamente equidistante de todas las partes, ¿cierto? Ese es nuestro centro geométrico, pero también sabemos que esa compuerta, al estar en la superficie inclinada, algunos sectores de la compuerta van a estar sometidos a unos esfuerzos mucho menores a los esfuerzos que tienen los demás abajo, ¿no? ¿Por qué? Por efecto precisamente del triangulito de presiones que nosotros hemos venido haciendo, ¿no? Entre más profundo, bueno, aquí lo hice saliéndose del agua, pero como para indicar precisamente cómo entre más abajo, pues vamos a tener mayor fuerza, ¿cierto? En ese sentido, por simple intuición, ¿cierto? Sentido común, sabemos que la fuerza no se va a ubicar sobre el centroide, sino que va a estar ubicada un poco más abajo. ¿Qué tanto? Pues eso es parte de lo que nosotros vamos a calcular con este ejercicio, ¿cierto? Veíamos cómo calculábamos la fuerza, muy sencillo, ¿cierto? Aplicando esta bendita fórmula que teníamos acá, fuerza igual a gamma por H por A, muy parecido a lo que hemos venido hablando, ¿no? Lo que pasa es que en esta formulita el H es el H del centroide geométrico, del centro geométrico de la figura, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el centro geométrico de la figura, ¿sí? Tenemos el gamma, o sea, sabemos qué líquido es y sabemos qué área tiene esa tapa, en este caso es una tapita, ¿sí? Pues ya podemos calcular esto, ¿cierto? Ahí está bastante sencillo y el ejercicio era bastante, perdón, era bastante claro con eso. Bueno, em, entonces ya encontramos nuestra fuerza, ¿sí? Ahora el otro lío era encontremos la ubicación, ¿no? ¿En qué ecuaciones utilizamos? Entonces aquí las tenemos nuevamente, ¿no? ¿De qué depende encontrar el XR? Pues del XC, que sería la distancia al centroide, ¿sí? Y el YC, que sería la distancia al centroide, pero en Y, ¿no? Esta sería la distancia en X, la distancia en Y. Resulta que si ustedes se dan cuenta, pues realmente esta figura es simétrica, pues un círculo, ¿sí? Pero a nivel horizontal, o sea, los cambios de presión en este eje, que es básicamente está alineado con el eje X, pues no va a haber ninguna diferencia. O sea que básicamente este XR debe ser igual al XC. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos nosotros hacer? Bueno, si quieren ustedes hacerlo, pero básicamente por geometría, usted de una vez ya puede decir, bueno, en este caso, básicamente el XR es el XC. ¿Listos? Ahí como para irlo colocando. Me va a tocar tomarme, no me quería tomar otra cosa de estas, pero tocó tomarnos una pastillita de estas de la garganta. Bueno, entonces, muchachos, ahora necesitamos tener nuestro Y sub R, que es básicamente la distancia de la superficie inclinada hasta donde va a estar ubicada la fuerza, ¿cierto? Esa distancia precisamente es esta que tenemos acá hasta este punto, ¿sí? Pero también veíamos cómo podíamos relacionar básicamente las distancias inclinadas con las profundidades, ¿no? Pues por aquí aparecía, mira, aquí está la relación de Y sub C con la profundidad, ¿no? Con el H sub C. Sí, de la misma manera, pues vamos a poder relacionar el YR con la profundidad, ¿no? Si quisiéramos colocarlo así. Pero en general, nosotros vamos a poder aplicar esta fórmula, ¿no? El momento de inercia, ¿cuál es? Bueno, aquí tenemos área, el Y sub C, que realmente es la proyección de este H sub C sobre la superficie inclinada, o sea, Y sub C lo vamos a tener. El área va a depender pues de la figura geométrica, que es el círculo, ¿cierto? Pi por radio al cuadrado. Bueno, eh, en este caso, el momento de inercia, entonces, ¿a qué corresponde? Entonces decíamos, eso viene de unas tablitas, ¿cierto? Que dependiendo del eje que nosotros estemos tomando de referencia y de la geometría de la sección, ¿sí? En este caso circular, pues nos van a dar una fórmula y yo simplemente la aplico, ¿verdad? Bastante sencillo para todo el complique que había
de poder llegar hasta esas fórmulas, pues realmente esto es bastante más sencillo, ¿no? Lo único, sí, a tener en cuenta, igual que ustedes hicieron en resistencia a materiales, es tener en cuenta en dónde está el eje, ¿cierto? El eje de referencia para saber cuál de los momentos de inercia usted va a aplicar, ¿cierto? Esa es la única consideración ahí especial para estar pendientes. Y encontrándolos, pues ya podemos aplicar esa partecita. Este problema nos preguntaba otro datico, ¿cierto? Nos preguntaba un datico precisamente sobre esa ya como muy práctico. En la práctica, si yo tengo un tanque de estos y hay un momento en donde yo quisiera abrir esta compuerta para que se saliera el agua, ¿por qué quiero abrir que se salga el agua? De pronto precisamente llegó al nivel que necesito para poder surtir de agua alguna cosa que tengo aquí más abajo, ¿cierto? No quiero que se siga llenando para que no se riegue, entonces tiene un dispositivo que de pronto él se da cuenta de eso y es capaz de abrirlo para mantener el nivel del agua, ¿sí? Hay varios motivos por los cuales pueden pasar. Desde el punto de vista práctico de la electrónica, pues lo que nosotros hacemos es ponerle a este eje un servo, un motor, ¿sí? Y le aplicamos, pues en el momento en que se cumpla alguna condición, le mandamos la señal y el motor se va a activar y va a precisamente actuar con un torque, ¿cierto? Recuerden que el momento o torque realmente es igual a una fuerza por distancia, ¿no? Entonces, para encontrar ese momento, ¿qué debemos hacer? Pues encontrar la fuerza y la distancia, ¿cierto? ¿De qué va a depender esa fuerza y la distancia? Pues la fuerza va a depender de cuánta fuerza realmente toda esta agua le está poniendo a esa compuerta, porque yo debo vencerla, o sea que básicamente tengo que mínimo empujarlo de la misma fuerza para empezar a pensar de que se va a empezar a abrir, ¿cierto? Con un poquito más fuerza que le haga, pues él se va a abrir. El punto, el brazo, ¿cierto? Fuerza por distancia. El brazo, ¿cuál va a ser? Pues a partir del eje que tenemos, en este caso, la compuerta nos decía que estaba pivoteando en este eje, ¿cierto? Es como tener ahí un pasante, ¿cierto? Una bisagra, pues, y básicamente a partir de ese punto hasta acá, vamos a tener el brazo para poder empujar la fuerza y encontrar cuál es el momento que necesito aplicar para poder abrir esa compuertica ahí. De estos, esa distancia que correspondía, pues correspondía a la resta del YR menos el YC, ¿no? Entonces nosotros teníamos acá precisamente el YR, que era toda esta distancia, ¿sí? Le restamos esta otra distancia y terminamos teniendo la diferencia que es la distancia entre el centro y el punto de aplicación de la fuerza. ¿Listos? Realmente este ejercicio es bastante didáctico, ¿cierto? No había mucho lío, pero quería pues repasarlo para que quede bien y listo pues para la evaluación cuando lo hagamos al final del semestre. Por favor, que estén muy pendientes de esa partecita. No es tan complicado, sí tiene bastantes detalles, pero realmente al final son un par de fórmulas y listo. Y esta partecita de momento, pues ya lo han visto ustedes desde estática, entonces ya es más transparente, ¿no? Bueno, lo otro que alcanzamos a empezar a ver, ya ahora sí introducimos el ejercicio que vamos a hacer hoy, que yo espero que ustedes estén listos con papel y lápiz, porque no es que vayamos a hacer quiz, ¿no? Pero simulemos un quiz a ver qué se les ocurre a ustedes ir haciendo, ¿no? Como preparándose para una evaluación. Hablamos entonces de flotabilidad y flotación eh, de cuerpos que están o parcialmente sumergidos, como este de la figura en la parte de arriba, o uno que esté completamente sumergido, ¿verdad? Los que están completamente sumergidos, pues realmente vamos a poder hacer imaginariamente meterlos como en una cajita, ¿cierto? Y si los ponemos imaginariamente en ese cajón, nosotros podemos también imaginar que sobre esos cuerpos vamos a tener unas fuerzas que actúan perpendicularmente, como los esfuerzos que hemos hablado, a esas caras de ese cubo, bueno, ¿cierto? De ese cajón. Y veíamos cómo básicamente las fuerzas que están a la misma profundidad, poniendo el ejemplo de la fuerza 3 y la fuerza 4, por estar a la misma profundidad, pues van a tener efectos en signo contrarios y que se van a terminar anulando. O sea, si nosotros hacemos estática
entre estos dos puntos, pues realmente no vamos a terminar anulándolos, ¿sí? Eh, si no lo habían pensado, pues además de esas fuerzas horizontales vamos a tener el resto del cajón en la otra dirección, ¿no? En el fondo, desde el fondo y hacia afuera, vamos a tener las otras dos fuercitas muy parecidas a estas, pero a la misma profundidad que también se van a anular, ¿no? Entonces, al final, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con las fuerzas que actúan verticalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? Estamos buscando una fuerza que aquí la vamos a llamar FB, ¿cierto? La hemos empezado a llamar ya fuerza FB, eh, fuerza de flotación, ¿sí? En los libros que ya vienen traducidos, les aparece FF, ¿no? Fuerza de flotación. Como en inglés, flotación se dice así, buoyancy, ahorita mira, aquí la tengo, ¿cierto? Como aquí en inglés se dice buoyancy. Entonces, por eso es que nos aparece esa F sub B, ¿cierto? Por ahí nos va a aparecer en algunos laditos. Esa fuerza de flotación, ¿qué es? Pues es una fuerza que hace el líquido para, pensémoslo así, rechazar el intruso, ¿cierto? Hacíamos el ejemplo, o podemos hacer el ejemplo, y yo espero que ya hoy viernes, imagínense, mañana, pues un ratico en la piscina de un amigo, en el conjunto que ustedes vivan, en algún lado en donde tengan de pronto la oportunidad de ir, ¿qué tal si meten un balón al agua? Que nunca lo han hecho, ¿cierto? No, mentira, yo espero que ya eso lo hayan hecho. Si no lo han hecho, bueno, les queda de tarea, ¿verdad? Nosotros ponemos y nosotros introducimos un balón dentro de una piscina y lo soltamos. ¿Qué sucede con el balón? Pues la piscina básicamente como si lo estuviera rechazando, ¿cierto? Lo empuja y sale hacia arriba, ¿sí? Esa es la fuerza de flotación. Realmente la fuerza de flotación es la que hace eso, ¿sí? Por efectos de lo que vamos a seguir viendo acá, pero ya ustedes tienen cierta intuición de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, sobre ese cuerpo a nivel en el eje vertical que hemos llamado acá, pues vamos a tener fuerzas muy parecidas a las que veíamos aquí horizontales, ¿no? Una fuerza sobre el área de superior, una fuerza sobre el área inferior, aquí le llamaron F1 y F2, ¿sí? ¿Qué diferencias habrán entre esas dos fuerzas? Pues precisamente el lío es, la diferencia es la profundidad a la que están, ¿no? La parte de arriba va a estar hasta una altura 1, la parte 2 va a estar hasta una altura 2, ¿sí? Entonces yo voy a tener, si yo quiero encontrar sobre la parte de abajo la fuerza, pues va a ser gamma por H por A por el área, entonces gamma del líquido por el H, pues sería esta profundidad por el área, pues el área va a ser esta, ¿cierto? Si estamos hablando del mismo prisma que hacemos aquí, pues la parte superior va a tener la misma área que la parte inferior, ¿cierto? El gamma es el mismo, la única diferencia va a ser el H. Por eso al final encontramos que la resta de esas dos fuerzas, F1 y F2, eran básicamente iguales a esto, ¿no? Si ustedes las colocan por separado, pues ustedes van a ver que fuerza 2 va a ser igual a gamma por H2 por área menos gamma por H1 por área, ¿cierto? Y aquí simplemente lo están simplificando para dejar las áreas que son comunes, las dos áreas van a ser iguales, el gamma también va a ser igual, entonces lo simplificaron para ponerlo de esa manera y poder ingresarlo a esto que tenemos acá. ¿Listos? Bueno, realmente lo que estamos buscando es una expresión para nuestra fuerza de flotación. Entonces nos tocaría empezar a mirar, bueno, entonces ¿cuánto es esta W? Bueno, W hemos dicho que es peso. Sí, pero es que aquí estamos hablando del peso del objeto y en este caso nosotros hemos empezado a imaginar como una cajita acá, ¿no? Una cajita acá. Entonces realmente ahí nos queda en un pedacito de empezar a mirar, bueno, pero ¿cuál es realmente el peso de este objeto? ¿Sí? Entonces eso es lo que hacíamos en la siguiente diapositiva, empezar a mirar, oiga, ¿cuál es realmente el peso del objeto? Nos tocaría a la caja básicamente restarle esta parte que no es objeto, ¿no? Que es como el agua, ¿no? Entonces aquí le restamos el gamma por el volumen que tiene ahí, ¿cierto? Eso es lo que nosotros terminamos haciendo ahí. Cuando hacemos el balance y que terminamos ubicándonos en la misma ecuación de arriba, pues realmente nosotros concluimos algo más sencillo. O sea, si ese pedacito le pareció muy complicado, no se preocupe porque al final
Si usted nos cree o le creemos a Arquímedes, que es el que se inventó esto, ¿cierto? Concluimos con una fórmula también muy sencilla, que la fuerza de flotación es igual a gamma del líquido donde está sumergido por el volumen desplazado. Entonces es algo muy interesante porque yo tengo un elemento que realmente no es agua, pero yo soy capaz de calcular la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre ese objeto, haciendo, pues multiplicando el gamma del líquido, ¿cierto? Por el volumen de ese objeto, ¿sí? Esa es realmente la fórmula que queremos aquí, que ustedes se lleven como el principio de Arquímedes, ¿cierto? Ahí lo tenemos pues más fácil, sencillo y lo podemos aplicar bastante rápido, ¿ok? Entonces, pues lo vamos a aplicar ahorita precisamente en un ejercicio y la idea es que hagamos lo siguiente. Y yo pensé que ya ahora todo. Bueno, aquí tenemos este ejercicio que la idea es, bueno, yo sé que los más juiciosos ya miraron esto en el aula virtual, pero pues intentemos imaginarlo. O sea, el ejercicio como les había comentado en algunas clases anteriores. Los ejercicios, la idea es que ojalá no tuvieran dibujo y usted tuviera que imaginarse el dibujo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Pues precisamente como estamos en un proceso de formación, un proceso que usted precisamente adquiera muchas de estas competencias, entonces la idea es que esforcemos la imaginación a poder leer e ir graficando lo que nos está diciendo la figurita, ¿no? Entonces, por favor, imagínenselo ahí, empezamos a leer, entonces lo voy a leer y ustedes van a empezar a hacerse a la idea de cómo es el ejercicio, ¿sí? Em, Obviamente ahorita lo vamos a mostrar desarrollado, ¿sí? No hay problema en mostrarlo completamente desarrollado, pero la idea nuevamente es, oiga, si yo les pusiera, si fuera un quiz, digamos que este fuera un quiz, y les dijera, bueno, lo primero que vamos a hacer es, bueno, leer obviamente con cuidado el enunciado, sacar los datos, ¿cierto? Que nos están preguntando, eso ya la hemos visto, ¿sí? Yo eso ya no lo vamos a hacer aquí específicamente, bueno, realmente sí está ahí hecho hacia abajo, ahorita lo van a ver, pero en esta diapositiva, pues nosotros vamos a empezar a mirar es, yo cómo dibujo eso, ¿sí? Estoy entendiendo bien el dibujo. ¿Alguna vez he visto un artefacto como el que están describiendo, por ejemplo? ¿Sí? Entonces hay que precisamente, ¿no? Ustedes se pueden ayudar hoy día, pues con toda la tecnología que hay, casi que cualquier palabra que ustedes no entiendan, ustedes la pueden poner en el buscador y básicamente les da una imagen y les da una idea. eh, pero la idea no es confiarnos de la inteligencia artificial que tiene el buscador, sino que ustedes vayan teniendo ese concepto en sus cabezas, ¿no? Entonces, vamos a leer el ejercicio y vamos a empezar a mirar algunos aspectos que de pronto les llamen la atención o llamen la atención de lo que se está hablando. Entonces, vamos a hacer una primera lectura completa y después me devuelvo a ir mirando cada una de las cosas, ¿no? Una olla esférica de 1.5 metros de diámetro, 1.5 metros de diámetro y 8.5 kilonewtons de peso está anclada al fondo marino con un cable. Aunque la olla normalmente flota en la superficie, en ciertos momentos está completamente sumergida. Cuando esta condición se produce, ¿cuál es la tensión en el cable? Es importante la profundidad a la que el objeto se sumerge, ¿sí? Nada más con ese enunciado, leído de esa manera, yo diría que cada uno de ustedes se va a hacer una idea diferente si no han visto nunca el desarrollo de este ejercicio, ¿cierto? El dibujarlo y ese experimento pues ya lo he hecho con varias clases y les decimos, bueno, venga, entreguen, usted qué saca de ese, qué dibujo, cuál es el dibujo de ese ejercicio, ¿sí? Entonces, démonos un minutico para que usted dibuje en ese ejercicio a ver cómo están. Si alguien no lo quiere compartir, pues nos cuenta, pero ahorita la idea es que comparen lo que usted dibujó, ¿sí? Que ojalá no haya visto los resultados, ¿cierto? Con lo que el libro hizo, porque realmente yo también voy a mostrarles lo que el libro hizo como solución, ¿sí? ¿Es esa la solución real? Pues tiene mucho sentido para lo que
lo que están planteando en el problema, ¿cierto? Creo que está bien descrito, pero pues hay que ver qué cosas hay. Entonces vamos dibujándolo despacito, ¿no? Una boya esférica. ¿Saben ustedes qué es una boya? Sí, no. Bueno, entonces toca buscar un Google, ¿cierto? Un buscador y colocar esa palabrita, ¿cierto? Buscar el significado, buscar un ejemplo para que en sus cabezas empiece a quedar el concepto. mm, el cuento de que el profesor le dice qué cosas es y usted simplemente lo crea a la ciega, eso ya está en otro plano, ¿no? En este momento usted debe cuestionarse precisamente por todos los conceptos e intentar tomar el concepto que más tiene sentido para usted y que obviamente corresponde a la realidad de la convención de significados que se están diciendo, ¿no? Entonces, cuando se dice boya en el argot normal, en la manera como nosotros hablamos en español, ¿cierto? ¿Eso qué significa? ¿Cierto? ¿Cuál es el significado? Ah, bueno, ya me estoy haciendo una idea. Alguna vez tuve una experiencia, pude verlo. No, yo nunca lo he visto. Ah, pero me lo puedo imaginar por lo que vi aquí en unas imágenes, ¿cierto? Me puedo empezar a hacer esa idea. 1.5 metros de diámetro. Yo me voy parando pedacitos por pedacitos porque pienso que es la mejor manera de que ustedes vayan mirando el totalidad. Normalmente leemos todo y vamos después pedacito por pedacito. Algunas veces es bueno ir como desde el principio pedacito por pedacito para ir despedazando el problema, pero fíjense que hay cositas interesantes. 1.5 metros de diámetro, ¿es grande o es pequeño? ¿Sí? Eso es una pregunta que hay que hacerse y alguien diría, no, pues eso es pequeño porque realmente pues un carro puede medir unos 5 metros, ¿cierto? 4,5 metros. Entonces esto es como una tercera parte de un carro. Pues, no para mí no es muy grande, ¿cierto? Alguien puede decir, bueno, 1.5 metros de diámetro, pero un balón de fútbol son como menos de 30 centímetros, ¿cierto? O sea, estos son como que 5 veces más grande que un balón, el diámetro más grande que un balón de fútbol, o sea, voy siempre grandecito, ¿no? Ese raciocinio, muchachos, es otro que yo les he pedido que vayan haciendo, ¿cierto? Para su perspectiva, la manera como ustedes manejan dimensiones, se vayan haciendo a la idea, ¿no? Casi que uno mueve las manos y dice, oiga, esto está más grande, más pequeño, ¿cómo sería? ¿Cómo así va a caber por esa puerta? Sí, ese es típico, ¿cierto? Sobre todo los que han hecho trasteo ya lo saben, ¿cierto? Uno va moviéndose de una casa a otra y dice, oiga, eso sí va a caber. Y mucha gente le dice, no, eso sí cabe, tranquilo, hágale y pum, ¿cierto? No ocupó, porque no era la medida realmente. Oiga, ¿por qué no medimos al principio y podemos saber antes de llegar al sitio de que no va a caber por ahí, ¿no? Bueno, ese entrenamiento lo vamos haciendo todos los días en ejercicios como este, ¿no? Entonces ya tenemos el significado de boya, las dimensiones, el dimensionamiento de qué tan grande o qué tan pequeño para mi perspectiva, pues yo tengo el diámetro de esa boya, ¿sí? El peso, 8.5 kilonewtons. ¿Será eso bastante pesado? ¿Será liviano? 8.5 kilonewtons son 8.500 newtons, ¿cierto? Oiga, ¿y cuánto era el newton? Es que yo todavía no me acuerdo de cómo es el cuento del newton, sí, para tener una idea. Pero nosotros sí manejamos kilos, ¿cierto? Un kilo de arroz, un kilo de, ¿sí? Un kilo de azúcar. Si lo multiplicamos por aproximadamente 10, que son la gravedad, ¿cierto? Aquí pues estamos utilizando 9.81, pero por ahora para hacer un cálculo rápido, un kilogramo por 10 metros sobre segundo cuadrado nos dan 10 newtons, ¿cierto? O sea, un kilo realmente solamente está aplicando eh, 10 newtons, ¿cierto? Si yo peso, por decir algo, 70 kilos, ¿sí? 70 kilos por 10 me da 700 newtons. Y aquí estamos hablando de 8.500 newtons. Oiga, eso es como bastante, ¿cierto? Pues claro, es una esfera de 1.5 metros de diámetro y muy seguramente debe ser algo metálico. Eso no es más liviano que yo, ¿cierto? Debe ser mucho más pesado. Tiene sentido el peso, ¿cierto? Por favor, volvemos a buscar ese tipo
de aproximaciones para que ustedes lo vayan poniendo en sus cabezas y sea más fácil entender pues muchos de los ejercicios y que tengan sentido, un sentido práctico, ¿cierto? Bueno, dice que está anclada al fondo marino. Anclada, o sea, le pusieron un ancla. Eso significa anclada, amarrada, ajustada, que no se mueve, ¿cierto? Botaron un ancla así también puede ser, pero la idea de estas anclas es que no sea, están anclar cuando nosotros hablamos de anclar es que está básicamente amarrado y no se deja mover de ahí, ¿no? Entonces, al fondo marino. Ah, y aquí nos dieron otro dato también, ¿cierto? El gamma, ¿cuál va a ser? Pues nosotros siempre hablamos del gamma del agua y realmente la diferencia con el gamma del agua de mar no es grandísima, pero ya sabemos que no es el agua pura a 4 grados Celsius, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una diferencia. Bueno, está atada al fondo marino con un cable. Ajá, entonces yo ya puedo dibujar la boya, ¿sí? Que está amarrada al fondo marino por medio de un cable. O sea, aquí ya hay elementos físicos que yo voy a poder dibujar, ¿verdad? Aunque la boya normalmente flota en la superficie, en ciertos momentos está completamente sumergida. O sea, aquí nos están diciendo que lo vamos a analizar básicamente desde el punto de vista que siempre va a estar completamente pues cubierta de agua, ¿no? Ya sabemos, porque aquí dice cuando esta condición se produce. Perdón, vamos a utilizar más bien el resaltador cuando esta condición se produce. ¿Cuál condición? Que está completamente sumergida. Listo, entonces ya puedo dibujar básicamente mi objeto, ¿verdad? Entonces tenemos básicamente tres elementos. Uno, la boya, otro, el cable y otro, el fondo marino, ¿cierto? Entonces voy a hacer el fondo marino, que es el más fácil, ¿cierto? Normalmente representamos una superficie con algo así, ¿sí? El cablecito, chum, y la boya, ¿qué tal si hacemos una cosa como así? ¿Sí? Pero está completamente sumergida. ¿En dónde estás completamente sumergida? En el mar. O sea que nosotros podemos básicamente hacer como las olitas aquí del mar para representar dónde está ahí eso sumergido. ¿Sí? Bueno, el resto de cosas que ustedes quieran hacerle al dibujo, pues todo bienvenido y obviamente no es, em, no es que, no es extra, ¿no? Es parte del ejercicio. Regáleme un segundito, entonces aquí podemos poner el diámetro 1.5 metros, ¿cierto? 1.5 metros, ese sería nuestro diámetro. El peso, ¿cierto? O sea, W, ¿cuánto es? El W nos dicen que cuánto es realmente 8.5 kilonewtons, ¿no? Ahí nos lo dieron también. ¿Qué más nos dieron? Realmente no tenemos sino esos dos datos directamente, ¿no? Ahora, obviamente ya sabemos que la fuerza de flotación pues va a empujar esta boya hacia arriba, o sea, yo aquí voy a tener mi fuerza de flotación y obviamente si esto está anclado por un cable, pues el cable bueno, va a generar una tensión como respuesta a esto, ¿no? Lo que pasa es que también vamos a tener pues obviamente hacia abajo el peso de la boya que también influye y ese va a ser nuestro equilibrio, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos más o menos esquematizado. No sé ustedes qué tan cerca estuvieron de esa imagen. Mm, Igual, pues estamos en parte del entrenamiento, ¿sí? Voy a pasar al- a la siguiente diapositiva donde ya tenemos como resuelto el cuento, ¿sí? El dibujito más o menos el mismo, donde teníamos aquí la pregunta de la tensión, porque una de las preguntas es, ¿cuál es la tensión del cable, no? Bueno, entonces yo debo encontrar, yo ya sé que hacia arriba pues tengo la fuerza de flotación, el peso y aquí tengo la tensión del cable, o sea que si hago sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener hacia arriba la fuerza de flotación y hacia abajo las otras dos, ¿cierto? Entonces negativo el peso y la tensión. El peso ya no lo dieron. La fuerza de flotación, ¿a cuánto es igual? La fuerza de flotación es igual al gamma por el volumen del líquido desplazado, o sea, el volumen de la esfera que tenemos ahí. Ay, mira, si yo tengo el gamma del agua, que nos dicen que es agua de mar, pues lo puedo multiplicar por el volumen desplazado, que sería el volumen de la esfera, porque ya me dieron el diámetro. Yo ya puedo encontrar esta fuerza de flotación y básicamente lo que tengo que es despejar la tensión, ¿cierto?
Ahí tenemos el primer resultado de ese ejercicio. La respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿es importante la profundidad a la que el objeto se sumerge? O sea, ¿será que es lo mismo que yo sumerja? Y volvemos al cuento de la tareita de este fin de semana. ¿Será, será igual a que yo sumerja el balón de fútbol 10 centímetros en la piscina? ¿O que yo la sumerja, no sé, un metro y medio? ¿Sí? Que lo mande hasta el fondo de la piscina. ¿Será lo mismo? Entonces, ese es el otro análisis que quiero que miremos y pues lo vamos a mirar como lo hizo aquí el libro, ¿ok? Vamos a mirar rápidamente, aquí tenemos esa partecita, ¿sí? Bueno, aquí está el desarrollo del ejercicio con los números y todo el cuento. Si alguien quiere verlo, ya está en las diapositivas si quieren hacer el ejercicio. Yo sé que muchos de ustedes prefieren siempre llegar a un número, ¿no? Como tal. Sí, debemos llegar a un número y empezar a decir, oiga, si tiene sentido o no tiene sentido, ¿cierto? No, porque realmente, por ejemplo, en este caso nos da 9,85 kilonewtons. Me dice, oiga, pero ese valor está, ¿cuánto era que era el peso? El peso era 8,5 y está en la misma dirección, ¿sí? Entonces, la tensión, a pesar de que la fuerza, entonces, ¿cuánto sería la fuerza de la flotación? La fuerza de flotación sería la suma básicamente de la tensión más el peso, ¿no? Entonces, fíjese que la fuerza de flotación sí es bastante más grande porque es la suma de esos dos, ¿sí? ¿Cómo va a cambiar esa fuerza de flotación? En esta fórmula, ¿cambiaría algo que nosotros estemos más hacia el fondo o menos hacia el fondo? Si se dan cuenta, aquí no existe realmente ningún valor de profundidad que nos pueda hacer cambiar ese efecto, mientras el objeto esté completamente sumergido en el líquido. Entonces, a nivel de fuerza de flotación, no va a haber un cambio. Lo que sucede y lo que vamos a mirar ahora precisamente con el cambio de profundidad es que este dibujito, mire, este dibujito que estoy mirando, mostrándoles con el mouse, realmente lo que sí nos muestra es que entre más profundo, ya sabemos que el esfuerzo de la presión va a ser igual a gamma por h, o sea que la parte de abajo de la esfera va a estar a una mayor profundidad del agua, ¿cierto? Y si esta mayor profundidad del agua, pues básicamente va a tener un mayor esfuerzo de presión, ¿verdad? Ujú. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Entonces, si hiciéramos el diagramita de los esfuerzos, como hacíamos sobre las superficies inclinadas hacia el fondo del tanque y los lados del tanque, podemos hacer un grafiquito como este, en donde la presión precisamente que se hace sobre la parte superior es menor, en cambio la que hay sobre la parte inferior es mayor, ¿no? Esa sería como la distribución. Y realmente poner la boya más hacia el fondo o más hacia arriba, la diferencia va a ser en soportar precisamente esas presiones que entre más abajo estemos, pues estas magnitudes van a ser mayores, ¿no? Pero sobre la fuerza de flotación no va a haber un cambio significativo, ¿no? Esta fuerza de flotación, ¿qué es lo que realmente ayuda? O sea, si yo tuviera que desplazar en el fondo de una piscina un objeto pesado, realmente es mucho más fácil que si tuviera que desplazar el mismo objeto en la superficie de la Tierra, ¿no? O sea, que no esté rodeada por agua, ¿no? Porque en ese caso la fuerza de flotación me va a ayudar un poco a desplazarlo, ¿no? Aquí en ese sentido, pues también tenemos ese principio. Entre más abajo, el problema es que básicamente estas presiones van a intentar aplastar este tanque, si fuera un tanque hueco, por ejemplo, si tuviera por dentro aire, ¿cierto? Lo va a intentar comprimir y va a haber efectos directos sobre ellos. Pero bueno, eso es otro cuento ya en la práctica de cómo hacemos eso. Pero sí, sí va a haber una influencia grande de la presión interna del objeto. Pero desde el punto de vista de la fuerza de flotación ya vimos que no va a haber ningún cambio, ¿cierto? Desde el punto de vista de los esfuerzos alrededor del cuerpo, sí, entre más profundo vamos a tener esfuerzos pues, mayores, ¿ok? Lo que pasa es que si esta esfera es muy grande, pongámosle, no sé, ya empecemos a hablar de cuestión de metros, 10 metros, una cosa así.
Pero si es una esfera bastante pequeña, de pronto la diferencia de presiones no es mucha, ¿no? Pensemos en 10 centímetros, no sé, un centímetro, la diferencia de presión pues no va a ser mayor, ¿sí? Pero entonces también depende del tamaño de esta esfera. ¿Listos? Bueno, cualquier pregunta me van contando. Y ya vamos pues a entrar en la última partecita de la clase del día de hoy, que con lo que concluimos, que es empezar a mirar el cuento de la estabilidad de los objetos que pueden estar sumergidos, como estábamos hablando ahorita, incluso sumergidos, pues pueden tener problemas de estabilidad. Entonces, uno de los ejercicios que, que yo sé que todos hemos hecho de alguna manera, si no lo han hecho, pues sin dañar un huevo, pueden ustedes intentar colocar un huevo e intentar ponerlo así hacia arriba, ¿no? ¿Es posible realmente poner un huevo así que se quede parado pues verticalmente? La posibilidad está, si usted es capaz de alinear básicamente el centro de gravedad, ¿sí? Si usted es capaz de alinear el centro de gravedad, no dentro del agua, ¿no? O sea, simplemente por fuera, ponga un huevo encima del mesón de la cocina o en la mesa, ¿sí? Si lo puede colocar así, le toca tener mucho cuidado para que esté básicamente bien alineado el centro de gravedad para que, no, para que se mantenga erguido, ¿no? Si por alguna razón llegara a tener un centro de masa que mueva el centro de gravedad, es muy fácil que se desequilibre. Entonces aquí vamos realmente a hablar precisamente de eso, de la estabilidad de los objetos. ¿Qué tan estable es, por ejemplo, poner un huevo así? Es bastante inestable, ¿no? Usted lo puede poner ahí con medio una vibración que haya, porque mueva usted un poquito la mesa, pues va a acostarse el huevo, ¿cierto? Que es la parte más estable que él tiene para poderse ubicar. Pero hay otra manera de desestabilizar los objetos, que es básicamente que nosotros movamos el centro de masa, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros le ponemos estos cositos así? Bueno, ya no se hace, pero nosotros en el cole, en la escuela, cuando estábamos en primaria, realmente hacíamos un experimento un juguetico que realmente hacíamos hoy día, pues peligroso porque los muchachos tienden a comerse todo también, y por el peligro de lo que les voy a contar, pero se hacía. Realmente utilizábamos las cápsulas de las medicinas, ¿sí? Botábamos el contenido de una cápsula de una medicina, ¿sí? Y dentro de esa capsulita le poníamos una esferita, un balín, ¿sí? Y el balincito, pues podía estar dentro de esa cápsula y mientras el balín estuviera en la parte inferior, uno podía hacer que básicamente eso se mantuviera paradita así la cápsula, o sea, parecía una magia de poner aquí la cápsula de esa manera, ¿sí? Con un balín y una capsulita de esas. Obviamente si se le da un poquito de movimiento hacia un lado, ella intentaba moverse, pero dependiendo de las condiciones del balín, si era bastante pesado, si era grandecito, normalmente se quedaba así de pie, ¿no? Em, problema, se mantenía estable porque el peso realmente interno del balín hacía que tuviera esa estabilidad, ¿no? Si de alguna manera pudiéramos pegar ese balín y ponerlo boca abajo, como está en este caso, pues es obvio que se va a cabecear, ¿no? Como decimos nosotros, va a intentar moverse hacia los lados y ahí va a generar inestabilidad, ¿sí? Eso es, yo creo que es bastante lógico lo que se está mostrando ahí en la flotabilidad, lo que nosotros hacemos de los objetos, pues esto porque es importante. Pues realmente cuando nosotros estamos haciendo objetos que están dentro de fluidos, pues estas condiciones tienen que considerarse para poder analizar y hacer las estructuras, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero un ingeniero civil, ¿cuándo tiene esas situaciones? Empiece a usted a trabajar y se le van a presentar muchas más que estas condiciones. Pero pongamos ejemplos sencillos como el cuento de que usted tenga que transportar algo, por ejemplo, en un barco, ¿cierto? Si ustedes se han montado a lanchas, pues, objetos de transporte, usted empieza a subirse y el lanchero, pues el que lo va a llevar a usted o el que maneja la lancha normalmente empieza a decir, bueno, usted por favor siéntese allá, el siguiente siéntese allá, el siguiente siéntese allá. ¿Para qué? Para equilibrar precisamente la lancha y que cuando él vaya manejando sea más estable para él, ¿no? Precisamente eso es pues una cuestión de operación, ¿sí? Lo que pasa es que hay condiciones que son mucho más estables que otras, ¿no? Entonces, si yo tengo el barquito de esta posición, un barquito más eh, horizontal que vertical,
aquí en la derecha tenemos unos que son más verticales que horizontales, pues esto va a ser mucho más inestable que este que tenemos acá, ¿verdad? Eh, en la costa, seguro aquí hay gente, alguien de la costa. Hay unas canoitas que le llaman el macho, le llaman así. Son bastante delgaditas y precisamente el lío es que son supremamente nerviosas, ¿no? Si usted no tiene muy buen equilibrio, usted puede caer al agua fácilmente, ¿no? Tienen un problema de estabilidad bastante complicado porque pues son más delgaditas, ¿no? Si tenemos una canoa pues mucho más ancha, pues es obvio que vamos a tener una situación de estabilidad pues mayor, ¿cierto? En conclusión, aquí ya para ir terminando esta partecita, pues realmente nosotros no podemos mirar con otro ejemplo que ustedes también podrían hacer en la casa con unas esferitas, con algunas cosas que ustedes tengan. Si ustedes tienen una superficie plana, en una mesa que esté completamente nivelada y tienen una esfera, si usted pone una esfera ahí, una pelota de ping-pong o alguna cosa, ¿cierto? Usted tiene que aplicarle una fuerza para que se mueva, si no ella pues se va a quedar ahí quietica, ¿cierto? A eso nosotros le llamamos condicionalmente estable, o sea, está estable porque realmente como que no hay nada para hacer. Si le aplicamos una fuerza, pues va a desplazarse, ¿no? Pero hay condiciones mucho más estables, o sea, ¿qué pasa si esa esfera está dentro de un contenedor que es cóncavo? ¿Sí? Pues realmente yo la puedo empujar y básicamente ya puede que empiece a oscilar, pero al final va a terminar llegando al mismo punto y se va pues a estabilizar ahí, ¿cierto? Entonces a eso le llamamos incondicionalmente estable, siempre está estable. Pero si la condición se cambia, ahora estamos en una superficie completamente convexa y ponemos nuevamente ahí nuestra esferita, es como el cuento del huevo, ¿no? Hay que ponerlo pues en la pura cimita y ojalá que nadie lo toque para que no se salga de ese punto, pero con una pequeña alteración o en el punto central nosotros le llamamos perturbación, ¿sí? Pues realmente va a salir de ese estado inicial y nunca va a volver, ¿no? Entonces, cuando salimos del estado inicial y no volvemos a ese sitio, como en este caso que lo podemos sacar de ahí, pero al final pues termina volviendo al mismo lugar, a eso es a lo que nosotros llamamos inestable, incondicionalmente inestable, o sea, siempre va a tender a ser inestable ahí ese pedacito. ¿Listos? Bueno, muchachos, realmente hay solo eh, una indicación más aquí que tenemos nosotros con el cuento de los fluidos, y son estas, ahí estamos. Eh, Cuando nosotros tenemos, no sé si han podido mirar algo como esto que les estoy mostrando en este dibujito. Regálenme un segundo que me puse a marcar. Este dibujito pues es una plataforma que se utiliza mucho en los laboratorios, ¿cierto? Para hacer pues mezclas. Básicamente lo que se hace es tener un, eh, un frasco donde nosotros podemos tener esta plataforma. Normalmente lo que tiene es un inductor magnético y al fondo se coloca una pildorita precisamente metálica que lo que hace es moverse y nos puede generar esto que sería como un tornado, ¿no? Como un tornado en el agua. ¿Por qué se genera ese tornado? Eso es lo que queremos mostrar aquí un poquito. Pues precisamente hay una fuerza que está generando, una inducción que está generando el movimiento acá y lo que está haciendo es convertir la velocidad, ¿cierto? O equilibrando o cambiando la estabilidad de la presión con la velocidad. Si este vaso inicialmente estaba lleno y nos estaba moviendo, ¿cuál va a ser la presión en el fondo? La presión en el fondo va a ser gamma por H, ¿verdad? Pero si nosotros lo empezamos a mover, y esto lo han hecho ustedes todos, incluso en un vaso cuando están revolviendo, ¿cierto? Les va a empezar a aparecer este cono, ¿cierto? ¿Cuál va a ser aquí en la superficie del agua, pero dentro del cono? ¿Cuál va a ser la presión? Gamma por H. Esa H, fíjense que es bien pequeñita. O sea, la presión en estos lugares es una presión bastante menor, bastante pequeña, ¿cierto? Entonces, por eso es, uno dice, oiga, ¿por qué un tornado que pasa por las casas allá en Estados Unidos viene y succiona, donde toca eso, lo succiona y lo bota para el aire, ¿no?
pues precisamente porque la presión es tan bajita que genera esa succión. O sea, nosotros tenemos aquí presiones bajas que pueden llegar a ser precisamente negativas, ¿sí? Y generan succión y eso es lo que estos benditos tornados nos hacen, ¿no? Ahí como para poner ese comentario que es eh, algo que nosotros podemos hacer casi aquí en la casa, ¿no? Con una cuchara revolver y empezar a mirar la formación del tornado, es precisamente la deformación hacia el fondo, estamos es por velocidad, estamos cambiando la presión. ¿Listos? Obviamente estamos hablando de proporciones mucho más grandes en esos tornados, ¿no? Otro experimento muy sencillo es el cuento cuando usted va con un vaso de agua y se va moviendo y ve como la superficie del agua, o sea, hay que mover un poquito el vaso para que se mantenga, ¿cierto? Pues procesos inerciales, ¿no? Pero fíjense que ahí tenemos una partecita del cambio de la pendiente de la superficie del líquido que yo tengo en ese contenedor por efecto del movimiento, ¿no? Aquí estamos vinculando ya, pues, lo que tiene que ver con la dinámica, que es el siguiente tema que vamos a mirar. Realmente el capítulo 5 vamos, la semana entrante tenemos algo del capítulo 4 como información, pero realmente ya nos vamos a empezar a centrar en el capítulo 5 que es el de conservación de energía y la aplicación de la ecuación de Bernoulli, que es la segunda parte del curso que necesitamos pues ir puliendo, ¿no? Entonces ahí está lo mismo, este es el movimiento ¿qué? Del fluido que está dentro del envase y esto es lo que nos produce realmente, ¿no? El cambio de la presión sobre la superficie por efecto de la velocidad. Yo creo que ahí no hay más nada que decir, yo creo que se puede hacer y ya tienen ahí un par de tareitas formativas que ustedes pueden hacer en sus casas, ¿no? Una, el cuento del balón en la piscina y otra, por ejemplo, la generación de estos tornados y por qué bueno, más que la mezcla de lo que yo haga dentro de un vaso, cuando yo normalmente muevo el agua es para revolverlo con lo que le puse, ¿cierto? Eh, es más pensar en las presiones. Si se baja la altura del agua, pues realmente me está cambiando la presión. Eso es lo que me gustaría que ustedes puedan ir mirando. ¿Listos? Bueno, muchachos, hasta ahí llegamos hoy. Yo creo que podemos parar la grabación entonces, muchachos.